Así damos inicio a este primer encuentro sincrónico, que a mí me pone muy contento verles las caras a todos ustedes, porque bueno, vi las presentaciones, me gustaron mucho las escrituras, los recorridos, las referencias que hicieron ustedes a sus propios senderos, no solamente de vida, sino sus trayectos profesionales. Y una de las cuestiones que quería llamar la atención es que como ustedes están en esta licenciatura particularmente de Ciencias Sociales y ahora están transitando Geografía e Historia particularmente, quiero hacer una referencia geográfica e histórica, porque fíjense que geográfica tenemos no sé si por ahí se tomaron el trabajo de leer todas las intervenciones de los colegas, que son de un montón de provincias. O sea, ahora no vamos a hacer un repaso de dónde son ustedes, pero si ustedes revisan de dónde interviene cada uno, me parece muy interesante esta diversidad geográfica que tenemos en el aula. Particularmente yo de las comisiones 1 y 2, pero también chusmeé algunas cuestiones de María Eugenia y también hay una diversidad impresionante. Y después, históricamente, ¿por qué? Porque algunas personas me pareció interesante también de que recién están recibidas del año pasado con toda esta cuestión, ¿no? de la pandemia y que recién se insertaron, y hay otras personas que ya están en sus últimos pasos en la docencia, hay mucho directivo, Silvina levanta la mano, mucho directivo, y aparte también distintos niveles, ¿no? Porque personas que trabajan en primaria, otras personas que trabajan en institutos superiores, diversos también recorridos de formación, profes de geografía, de historia, además de ser maestros y maestras. Así que bueno, destacar eso que me pareció súper interesante y que cuando empezamos a pensar la materia con María Eugenia, destacamos estas cuestiones, ¿no? de que los recorridos de ustedes también nos sirvan a nosotros como insumo para pensar los trabajos prácticos que vamos a transitar y bueno, lo que va a ser la entrega del trabajo final. Primero quería hacer unas aclaraciones con respecto a la plataforma, algunas cuestiones técnicas que fíjense que algunos tuvieron dificultades con respecto al ingreso. Nosotros no manejamos esas cuestiones, porque por ahí a veces nos escriben correo, no sé, de cuestiones bien técnicas que nosotros como profesores desconocemos, y eso tienen que dirigirse al mail institucional, que es el soporte técnico, ¿sí? Y por otro lado, en cuanto a los foros, fíjense que el primer foro de la primera clase, digamos, la introducción, lo que sucedió, que por ahí por eso les preguntaba si ustedes leyeron de dónde son los compañeros y demás, porque sucedió que cada uno abrió un diálogo distinto en esa introducción. Y la idea del foro es justamente retomar el hilo de lo que se viene conversando arriba. Que en este caso no era tan importante porque, en definitiva, cada uno contaba su experiencia y su lugar de origen y su lugar de trabajo, pero en otros casos, cuando nosotros tengamos que identificar la importancia de ciertas cuestiones, y ahí sí se da, digamos, la sustancia del intercambio con los colegas en un foro, claramente tenemos que tomar el mismo diálogo de una sola intervención. Y a partir de ahí se genera toda la catarata de intervenciones. Además, me imagino que más de uno de ustedes habrá tenido experiencias en cursos y en seminarios virtuales. La idea siempre de los foros es no solamente intervenir con lo que uno leyó o con lo que uno, digamos, recorrió, sino también retomar intervenciones de colegas de más arriba. ¿Sí? Lo que también se tiene en cuenta a la hora de evaluar es que ustedes puedan recuperar cuestiones que comentaron colegas más arriba, ¿no? Entonces se genera un diálogo y un intercambio. Ahí Después, otro... si me permitís, hago una pregunta, Sí, porque obvio. no estoy segura dónde me tengo que posicionar para intervenir en el foro. Si en el debajo tuyo responderte a vos Ahí, eso. o en el último. Es a vos que tengo Al que primero responder. que Yo escribió, pensé que era el exactamente. último. Pero Ah, el de todos primero. Yo modos vos pensé que era podés el último. igual podés responderle al último, lo que va a quedar un poquito más a la derecha, esa escritura, porque como que le respondés, Ah, como cuando en el WhatsApp, viste, le respondés a alguien, va a quedar como citado de que le respondiste al último. Si vos pones que respondés al primero que claro. escribió, o sea, al de arriba, que es el que generó el diálogo, Mm, queda todo enfilado sí. en un mismo orden. Ah, Pero no perfecto, tiene importancia eso. Lo que yo perfecto. les quiero decir es que no Ah, abran diálogos nuevos, que no claro. pongan en más Sí, sí, sí. una conversación nueva, a eso me refiero.
Otro tema. Yo incluso les mandé un aviso por esta cuestión, pero bueno, no hay problema. Después otra cosa que les quería comentar con respecto a, ahora se metieron más personas, por ahí pedirles disculpas por la primera consigna que, como decíamos recién, no fue del todo clara, de que no tenían que entregar nada, sino que el primer trabajo práctico obligatorio va a ser con la actividad que subimos hoy. No sé si pudieron ver la introducción a la clase, con un texto de Schwarzman, y además con esto que vamos a conversar hoy sobre los recorridos y las corrientes de la geografía. Y ahí la primera actividad formal obligatoria que van a tener que entregar tiene que ver con el mapa mental, que sobre el final de esta clase, de este encuentro, yo les voy a referir de cómo hacer este mapa mental, ¿sí? Pero esto de a veces identificar la diferencia entre lo obligatorio y lo no obligatorio. Todas las semanas van a tener que hacer alguna actividad, pero en el cronograma de clases, vieron que en la primera semana yo les puse, digamos, el cronograma de clases y demás, ahí está en la última columna explicitado qué se va a hacer en cada semana. Y hay 4 trabajos prácticos en toda la materia, durante todo el cuatrimestre, y esas son las obligatorias. Y bueno, y después por cualquier Profe, duda o cuestión, por mensajería profe, ¿puedo interna. hacer una consulta? Sí, Silvana. ¿Qué tal? ¿Qué Hola, tal? buenas tardes a todos. En mi caso particular, yo he realizado la consigna, pero porque me saltaba la tarea que ya llevaba un día de atraso con un reloj. Entonces digo, no, sí había leído un poco la lectura porque la solicitaban ustedes para esta clase, Claro. pero me he puesto a realizar la actividad por esa razón en realidad. Está bien, sí, sí. ¿De dónde sos, Silvana? Me encanta tu tonada, tu Mi acento. tonada. Añe tuya, Santiago del Estero. Qué grande, buenísimo. Sí, eso es algo que tengo que revisar con la plataforma, esto que les comentaba recién, que uno se está habituando, que Moodle no es tan fácil, porque a nosotros no es que enviamos los contenidos a especialistas en TIC y ahí nos arman todo el aula, lo estamos haciendo nosotros con María Eugenia. Y todavía no sabemos cómo hacer para que no les llegue esta notificación odiosa de que te pone ultimátum de entrega. Queremos evitar eso, incluso con las obligatorias. Tampoco queremos hacer esto de, no sé, 18 de abril se termina la actividad, no te permite entregar más. No queremos eso, sino dar algún tiempo de gracia, pero no le den bolilla a eso. O sea, nosotros vamos a manejarnos por otro lado. Si le decimos, bueno, para entregar tal trabajo tienen hasta tal día, es importante que se respete, pero si lo entregan 2 o 3 días después no hay problema, ¿sí? Eso, entendiendo que ustedes trabajan un montón y que con los tiempos que estamos viviendo es difícil, lo manejamos por mensajería. No se preocupen porque eso no va a tener importancia. Igual voy a tratar de desactivarlo para que no les llegue más esa notificación. Lo que pasa, Bien, profe, una última preguntita. Cualquiera de las dos, Silvana o Karina. No, decía que no se cierra el foro aunque se pase la fecha, queda abierto para que uno pueda subir igualmente el trabajo un día después. Sí, no hay problema, no hay problema. De hecho, ayer se presentó una persona que tenía problemas con acceso a la plataforma y entró ayer y bueno, no voy a cerrar los foros. ¿Silvana? Profe. Sí. Sí, profe, y en cuanto a la presencialidad de las clases aquí virtuales, en mi caso, yo ahora la puedo hacer, pero si surgiera, ¿qué presencialidad necesitamos tener? No, a estos sincrónicos me refiero. Los sincrónicos no son obligatorios. No son obligatorios. O sea, son importantes porque de alguna manera le dan el plafón a todo lo que tiene que ver con lo que nosotros escribimos y lo que ustedes intercambian, pero no son obligatorios, no es condición de aprobación. Por eso los vamos a grabar. Quienes no puedan asistir a los encuentros sincrónicos, luego les pasamos el link para que puedan acceder a los encuentros, ¿sí? Así como también lo importante que sepamos que ustedes todos forman parte de una licenciatura, pero todos tienen un título docente, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no vamos a pensar, esto lo hablamos mucho tanto con María Eugenia como con los Esteban de Historia, como con Analía Segal, bueno, con los diferentes compañeros de investigación. La idea del sincrónico no es que nosotros demos clase
sino que retomemos los intercambios de ustedes, porque ustedes tienen lecturas y muchas veces tienen lecturas diversas que no solamente forman parte de las ciencias sociales, que obviamente aportan a todo esto. Entonces, la idea de los sincrónicos es intercambiar, no es que ustedes estén tomando nota como en la facultad o el instituto, que 2 horas habla el profesor, ¿sí? Así que eso también tenerlo en cuenta. ¿Alguna otra duda con respecto a la plataforma, el manejo? Porque sé que por ahí es complicado. ¿Nada? Bueno, perfecto. Bueno, ahí Diego, Nadia... sí, Ana. no, yo quería consultarte, el horario de los sincrónicos siempre va a ser a las 18, ¿no? 18, sí, y el caso de geografía los días Perfecto. jueves. De hecho, vieron que en el Jueves, aviso perfecto. que envié el lunes ya están todas las fechas pautadas de geografía. Los jueves a las 8, a veces son cada 15 días, a veces cada 3 semanas, dependiendo la complejidad de lo que tienen que hacer, ahí fuimos acomodando los sincrónicos, que son 4 o 5, si no me acuerdo. Bueno, vamos a empezar a retomar 2 cosas. Por un lado, el primer texto que leyeron de la materia, de Raquel Gurevich, ¿sí? Una reconocida geógrafa que ha destinado muchos años de su vida al trabajo de la enseñanza de la geografía. Y por otro lado, me interesa cruzar, que en realidad fue ya lo que hicieron ustedes en sus escrituras, quienes entregaron, que vuelvo a decir, no es obligatorio para quienes se conectaron ahora, que me gustó mucho cómo entrecruzaron las corrientes de la geografía referidas por Raquel y por otro lado sus senderos de vida o sus biografías, como se le dice, con respecto a la geografía. A ver, ¿quién podría por ahí introducirnos sobre lo que refiere Raquel Gurevich, sobre la geografía en la escuela, básicamente? Y después vemos el tema de las corrientes. ¿Cómo ha sido la geografía en la escuela, en la enseñanza, tanto para primaria, para secundaria? ¿Yo? ¿Les parece? Sí, dale. Bueno, primero decirles que esta es una autora en la cual nosotros, particularmente en el instituto, la vengo trabajando desde hace muchos años, desde que comencé la materia didáctica de las ciencias sociales, en donde tenía que hacer un abordaje epistemológico de la evolución de la geografía como ciencia. Ella ahí hace un relato bastante exhaustivo, donde explicita, bueno, hace la evolución, menciona cada una de las corrientes, con las características de cada una, y después conceptualiza lo que es espacio geográfico desde la concepción de la geografía social, ¿no? De una geografía más contemporánea, por decirlo de alguna manera. Y comienza el relato comienza su texto, su escritura, contando que las clases de geografía históricamente siempre fueron muy aburridas, porque hay como siempre nos pedían memorización y enumeración de cuestiones eminentemente físicas. Y yo siempre recuerdo que cuando di geografía de segundo año en el secundario, me tenía que estudiar de memoria las ciudades turísticas de Europa, cosa que nunca Solo había las ido a turísticas. Europa, todas las turísticas, bueno, me acuerdo, y bueno, en realidad, bueno, esa se replantea permanentemente cuál es el sentido de la enseñanza de una geografía positivista y de una geografía más social. Y bueno, y dar respuesta a ello. Bien. Bueno, en líneas generales, no sé si quiere seguir otro compañero Buenísimo, buenísimo. aportando. Vos sabés que con respecto a esto que decís de la geografía, que ahora vamos a referir puntualmente a las biografías de ustedes, qué experiencias tuvieron con la geografía y demás, una de las cuestiones que les preguntamos nosotros a los estudiantes, tanto en el instituto como en la universidad, ¿por qué eligieron geografía o qué geografía tuvieron en la escuela?
la mayoría responde esto que decís vos, Silvina, o sea, la Sí, memorización, el aburrimiento, el mapa solamente de la descripción, las cuestiones físico-naturales. Entonces, Omar Tobío, que es un autor que nosotros puntualmente no trabajamos en esta cátedra, no pusimos ningún texto de él, pero bien podríamos recomendárselo. Él en un momento, en un congreso, dijo, yo ya creo, dijo él, que la cuestión que le pasa a los estudiantes de geografía es algo, dice, muy raro y hasta masoquista, dice él. Porque ¿cómo puede ser que tuvieron una geografía tan aburrida y que la recuerdan con tan malas experiencias de clase que siguen estudiando esa carrera? Entonces, bueno, yo ahí tuve un intercambio con él y dije que en los últimos años esto está cambiando afortunadamente y tiene que ver con esto que decís vos, Silvina, de nuevos paradigmas que se empiezan a ver en la escuela y que muchas veces no tiene que ver con la edad de las personas, ¿sí? Porque a veces puede ser que un egresado de geografía tenga 25 años y ascriba a una geografía positivista, determinista y demás, y puede ser una persona que está a punto de jubilarse que de repente se ha ayornado a las nuevas tendencias de la disciplina. Entonces, muy, muy interesante esto que decís con respecto Pero a... en realidad tiene sí. sentido, cobra sentido este cambio de paradigma, porque yo me formé en el paradigma anterior, cuando uno se replantea el sentido de la enseñanza, Tal ¿no? cual. ¿Para qué enseño geografía? Yo permanentemente, cuando entro a clase y desarrollo, o empezamos a hablar de un concepto con mis alumnos, siempre me pregunto, bueno, pero ¿para qué llevárselos al mundo real? ¿No? Porque Totalmente. así, eso es una manera de atraparlos a ellos. Totalmente, el propósito de la Claro. enseñanza, tal cual. Ahí Nadia dice, también hace mención a los escasos recursos en las escuelas en relación a este área y la desactualización que estos están. Es cierto, sí, hay un trabajo justamente de Gurevich y Fernández Caso que refiere a al ideario común o al sentido común que se construye de la disciplina en la sociedad. Entonces, ellas lo que hicieron fue entrevistar a los padres de los chicos, ver qué tratamiento mediático tiene la disciplina, ¿sí? En la televisión, en la radio, y todavía sigue anclada a esto de la descripción de los lugares, a la memorización de capitales, descripción de ríos, lagos y montañas. Entonces es muy difícil para nosotros y para ustedes como profes de primaria que trabajan contenidos geográficos o profes de la formación que trabajan en instituto, emprender esta empresa de modificar estas cuestiones, porque en definitiva tiene que ver con lo que decía Silvina recién. ¿Cuál es el propósito de una forma y otra forma de construir geografía? Porque todo el mundo siempre decimos, nos encanta ser profesores críticos, construir la crítica, pero si nosotros llevamos clases que sean solamente para memorizar montañas o capitales, claramente no estamos coadyuvando al trabajo crítico de los estudiantes. Entonces, justamente como dice Nadia, hay una dificultad que tenemos que enfrentar a la hora de pensar este nuevo paradigma en la geografía. ¿Cuáles son las distintas corrientes que menciona Gurevich? Gurevich y los dos cuadros que nosotros les pusimos. Uno lo hicimos nosotros, con el que está peor hecho es el que hicimos nosotros con María Eugenia. Está bueno el que tiene colores. El que Claro, tiene colores. está bueno, sí, lo hicimos con colores, pero bueno, el diseño no es nuestro fuerte. Y por otro lado, el de Souto González, que es un didacta de la geografía de España. Sí, ese lo había visto. Que es un cuadro, claro. Y bueno, si yo no tengo problema. A ver. Por ejemplo, yo me sumo también si querés. Dale, Natalia. Sí, no me las acuerdo con el nombre, pero sé que una trataba de que, por ejemplo, la naturaleza es lo que está, digamos, como permanente, que no cambia. Después hay otra rama que habla sobre lo que hace el hombre en la naturaleza, ¿no? Lo influenciada que está la naturaleza por el hombre. Bien, ahí detenete, así no nos perdemos con los nombres y empezamos a fijar, ¿sí? Esta primera corriente que describía muy bien Natalia, ¿sí? Que tiene que ver con la cuestión físico-natural, una fuerte impronta del método científico, esto de querer validar a la disciplina desde las ciencias naturales, vieron que dice Gurevich, ¿sí?
¿Cómo se llamaba? Sí. Que viene de los fines del siglo XIX, ¿sí? 1880, Positivismo. 1890. La positivista. El Positivista, positivista. exactamente, es positivista, que si hacemos el paralelismo en geografía, se llama determinismo geográfico. ¿Sí? Claro. Siempre en geografía piensen lo siguiente: por un lado tenemos como dos andariveles. Por un lado tenemos a la corriente filosófica, que es el positivismo, y por otro lado tenemos a la corriente geográfica, que toma cosas del positivismo, que en este caso es el determinismo geográfico. Entonces, ¿qué dice el determinismo geográfico? A ver, denme algún ejemplo que nos demuestre una explicación determinista, que todavía hay explicaciones deterministas. Y podríamos pensar que en los climas áridos nunca tendríamos un crecimiento de un vegetal, por Ahí va, ejemplo. Y exactamente. hoy en día nos damos cuenta que con la intervención del hombre eso se puede modificar. Perfecto el espacio ejemplo. en la realidad ahora no te determina. Antes sí, pero ahora no. Totalmente. El hombre es el que... Totalmente, o incluso cuestiones culturales, ¿no? De decir, por ejemplo, en los países caribeños se ha desarrollado poco la escritura de la literatura, por ejemplo, porque como la gente anda muy afuera, o por ejemplo, en los países fríos la gente está encerrada, entonces juega al ajedrez. Entonces vos decís, no sé, la Unión Soviética ha tenido excelentes ajedrez. O sea, esto de que, como decía bien Silvina, las cuestiones físico-naturales, sea climáticas, o sea de relieve, determinan, fíjense la palabra, ni siquiera condicionan, determinan el comportamiento humano, ¿sí? Sea una cuestión climática, sea el relieve, esto de que, por ejemplo, ciertas comunidades para extraer carbón se establecen cerca de una montaña, ¿sí? Y solamente esa es la explicación, o que la Argentina agroexportadora se dio en la Pampa solamente por una cuestión de suelos y de temperatura, ¿sí? Es importante, claro que es importante, porque es muy difícil llevar adelante la agricultura en la Patagonia, ¿bien? Pero no es la única explicación, no es algo determinante. Entonces, tener en cuenta esto. La primera corriente, que es la determinista o positivista, es aquella que dice que lo físico-natural determina la condición humana, las actividades humanas, las acciones del hombre. Bien, luego Natalia nos comentó que vino una corriente que de alguna manera superó a esto y de alguna manera hizo como a la inversa. Dijo, la naturaleza ya no es tan importante, sino que las acciones del hombre o las acciones de la sociedad son las que modifican todo el tiempo a la naturaleza. Y ahí Micaela dice, muy bien, la regionalista o humanista. Le sacaría el humanista porque nos va a confundir con otra corriente de los 80. Le diría la regionalista o posibilista también se le dice, el posibilismo geográfico, de posibilidad. ¿Sí? La corriente filosófica de aquellos años, que es principios del siglo XX, es el historicismo. De ahí se toma. Entendiendo a la región como un espacio donde el hombre modifica, ¿sí?, a su antojo la naturaleza, y ahí poco hace la naturaleza para modificar las condiciones humanas. O sea, es como que se invierte la tortilla. Antes determinaba la naturaleza y ahora la posibilidad de las sociedades cambian las lógicas o las esferas naturales. Bien. Diego, te hago una Sí. pregunta. ¿Esas dos corrientes convivían, digamos, en el mismo tiempo? ¿No? Eso Porque depende están... de los países y las universidades. O sea, esto es bastante dinámico y difícil de establecer un tiempo. Si tuviéramos que decir una y otra, diríamos 1880, 1900 la determinista, 1900, 1940 la regionalista. Pero algunos países todavía continuaron con una impronta muy fuerte del determinismo, como Argentina. Argentina incluso hasta los años 60 tuvo una corriente determinista muy fuerte, y otros países no tanto. Por ejemplo, Francia tuvo una corriente regionalista muy, muy extensa, ¿sí? Entonces, depende del país. Pero podríamos decir que, digamos, no hay algo tan establecido que corta uno y empieza el otro. Como todo, ¿no? Diego. Como todas las perspectivas. Sí, César. Diego, sí, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo andás? Bien.
dentro de la corriente determinista podríamos incluir, mejor dicho, podemos entender como determinismo también la extensión de un territorio, Exacto. porque estoy pensando claramente, por ejemplo, en el expansionismo alemán de fines del siglo XIX, ¿no? Totalmente. Me parece que no solamente estaba ligado a las características físicas, sino inclusive al tamaño, ¿no? Totalmente. Es una autopercepción, ¿no? Sí, totalmente. Digamos. Y esto explica, en parte, discúlpame, me parece, ¿no? Pregunto, esto implica en parte los conflictos que se van a generar a partir de esa época en el fenómeno del imperialismo y posteriormente en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Totalmente. De hecho, eso ya ahí te metes más con la geopolítica, que en Alemania, por ejemplo, tomaron a un autor, digamos, que era muy paradigmático de esta cuestión que decís vos, del expansionismo, que hablaba concretamente del espacio vital. El espacio vital, a eso no. Exacto, claro, del espacio vital se llamaba Ratzel, Friedrich Ratzel, Ratzel, que es quien ha tenido como digamos, el sello en la frente de que fue el geógrafo que estuvo al servicio del nazismo, ¿no? Porque él decía que para que un imperio pudiera constituirse tenía que necesitar el espacio vital de expansión y que, bueno, sea una gran nación y demás, ¿no? Sí, como dice el cuadro que ustedes armaron, también estaba asociado a la idea del biologicismo, ¿no? La idea de una entidad, ¿no? Que tenía que expandirse, tenía que crecer. Exactamente, sí, totalmente. Sí. Bien, muy bueno, César, la referencia, porque viene muy al caso, no solamente la naturaleza, sino desde la extensión territorial. Sí. Nosotros ahora estamos hablando de la influencia de estas corrientes de pensamiento en la producción geográfica, la producción de los saberes geográficos. Todavía no estamos hablando de la enseñanza. Exactamente, muy buena la aclaración. Lo que estamos hablando son corrientes científicas, ¿sí? Después, como el saber académico. El saber académico. Después vamos a ver de qué manera esto fue andando en la enseñanza, que vamos a directamente ir a Argentina, porque yo desconozco la situación de otros países también. Y en Argentina vamos a usar una palabrita que se llama tradición, que después vamos a ver de qué se trata. Porque la tradición va más allá de las corrientes, pero no los quiero confundir. Primero vamos a hacer un poco la evolución de las corrientes académicas y después vemos lo de la enseñanza. A ver, Natalia dijo las dos primeras. Después, ¿qué corriente vino? Yo tengo registrados la geografía cuantitativa. Muy bien. Después de la Segunda Guerra Mundial, que recupera algunos argumentos de la universalidad del positivismo, de la postura positivista, y que añade otras para formar parte del neopositivismo. Trabaja con gran cantidad de datos, pero que no hay relación entre ellos y la explicación. Excelente, Daniela. Excelente. ¿Sí? Que se tiene en cuenta más el lenguaje matemático y la lógica formal, que son instrumentos para estudiar la distribución espacial. Fui tomando nota haciendo esto. Muy bien. Acá es donde surgen los modelos, fundamentalmente, ¿no? Exactamente. Modelos de crecimiento urbano, Capel los explica muy bien. Tal cual, sí. Bueno, Horacio Capel, como dice Silvina, es un autor que ha trabajado todo esto de la epistemología de la geografía, la historia de la geografía. No se lo damos porque es un libro entero muy extenso, pero están muy buenos los aportes de las compañeras. ¿Y cuál sería, siguiendo con los ejemplos, una forma de ver la geografía de modo cuantitativo? Lo demográfico puede ser. Muy bien, exactamente. Muy bien. Y lo demográfico, ahí, Fabiana, porfa, si podés silenciarte porque se están escuchando como unos ruidos. Gracias. Exactamente, lo demográfico desde lo cuantitativo, o sea, desde lo descriptivo, seguimos describiendo. No había mucho análisis en esta cuestión, ¿sí? Están las famosas tablas de las poblaciones de los países, las migraciones vistas desde los flujos, desde emigrantes, inmigrantes, saldos migratorios, y poco análisis, poca sustancia se veía en esta cuestión, ¿sí? Y todavía siguen existiendo materias de demografía o de geografía social en muchas universidades del país que siguen contribuyendo a esta línea cuantitativa, donde hay poca sustancia de una geografía social
que puede indagar en las causas de los fenómenos geográficos. Entonces está perfecto lo que comentaban las Claro, compañeras. acá es donde y- se pone sí. en el dato, tenemos gráficos, tenemos números estadísticos, pero no se explican Tal por cual. qué, Tal cual, ¿no? tal cual. ¿Y Sería como cuáles son algo las, aislado. Jessica? Algo que pasa. Algo aislado, Sería sí, como tal algo cual. aislado, un Se recorte. comparan modelos también, o esto que decía recién Silvina, las cuestiones urbanas, ¿no? Que mucho con la matemática está el modelo de Kristaller, ¿sí? Donde se medía Sí, con regla cómo se crecían las ciudades a partir de las vías de circulación. O sea, se trabajaba sobre el espacio, pero no se indagaba en la profundidad de las relaciones sociales en ese espacio. Claro. Entonces, sí. Es muy parcial. Sí, totalmente, totalmente. ¿Y cuáles son las décadas de esta corriente? 60, 50, 50, 60. 50, 60. Exactamente, Después que ahí de la volviendo a lo Segunda que le Guerra. decía hoy Natalia, dependiendo del país, en los 50 fue muy fuerte, en los 60 fue decayendo en algunos países, que le dio paso a la otra corriente, que ¿cuál es? La crítica. Muy bien, la crítica. Que fíjense esto que decíamos hoy, de que la geografía siempre mira no solamente a otras disciplinas como la geografía y la historia, sino también lo que sucede en la sociedad general, ¿no? ¿Qué pasaba en los 60 y 70 en el mundo? O sea, contextualicemos Claro, ahí. esta arranca a partir del 60. Totalmente. ¿Y qué contexto podemos ver en el mundo en los años 60, 70? Esta corriente nació al calor de eso. La frase, de hecho, Harvey, que es uno de los grandes geógrafos, él fue cuantitativo, un geógrafo cuantitativo, y después se fue al otro extremo, se fue a la geografía crítica, a lo que es hoy, todavía vive Harvey. De hecho, la mujer es de Miramar y viene todos los años acá a Argentina. Sí. ¿Y qué es lo que empezaron a ver estos geógrafos? Porque dijeron, no, los geógrafos no podemos estar en el escritorio haciendo tablas de Excel y cuantificando las cosas que pasan en el espacio. No, nos tenemos que comprometer en la sociedad, porque lo que nosotros analizamos es el espacio, son los cambios espaciales, y nosotros tenemos que intervenir sobre eso para un mundo mejor, decía, ¿no? ¿Y cuál es el contexto de los años 60 y 70 que les despertó esta conciencia, digamos? Y entendería, para participar un poquito, digamos, entendería que ha sido después de la Segunda Guerra Mundial, Sí. en donde, digamos, el mundo ha cambiado, el mapa ha cambiado, entonces ha hecho repensar esta situación de que era la naturaleza o el espacio físico de una forma en donde no se modificaba, y aquí por la actitud del hombre, que después va a ser la otra corriente, la corriente crítica, donde ponen más énfasis Ahí va. en el hombre modificando su espacio, digamos, y donde conviven los dos. Pero aquí creo que ha sido eso más que nada lo que habrá hecho pensar. Soy profe de historia, ¿no? Buenísimo. No tanto de... El proceso, sí. Disculpen, es el proceso de descolonización, la Revolución Cubana, el Mayo francés. Exactamente. El proceso revolucionario que se da a nivel global, pero particularmente es muy, muy fuerte en los países del denominado entonces tercer mundo, ¿no? Tal cual. Ahí ¿Sí? puse una reacción porque es todo eso. Los geógrafos empezaron a ver estos movimientos tercermundistas, la descolonización que decía César, Revolución Cubana, movimientos guerrilleros, el movimiento en Estados Unidos cultural contra la guerra de Vietnam, el Mayo francés. Entonces los geógrafos dijeron, tenemos que dejar de estar en la computadora, bueno, la computadora no, en la máquina de escribir en aquel momento, y tenemos que intervenir en la sociedad para el cambio social. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le da el nombre de geografía cual, crítica. Geografía Ellos crítica, critican, empiezan a cuestionar el statu quo del mundo, totalmente. ¿no? De por qué, se empiezan a preguntarse. También la van a ver como geografía radical. nombre. Pueden verla como crítica o radical. Eso es, hay alguna que otra diferencia, pero en este caso no la vamos
a mencionar. De hecho, no sé si se dieron cuenta que nosotros procuramos subir como una imagen, una fotito en todas las clases. No sé si vieron, si no se las comparto ahora, la foto, que es un dibujo, que pusimos ahí en la primera clase. Ay, esperen que se me está cerrando el Gong Concours. Espera, a ver. Les voy a compartir pantalla. La clase 1. Esperen que se me cerró la sesión. No la entendí mucho la imagen. La imagen, bueno, ahí vamos a O no sé si no explicarla. la miré bien o no la entendí mucho. Es una imagen muy famosa. Esperen que encuentre para compartir. Diego, ¿vos te Sí. referís a esa imagen que estaría dando cuenta del paso de la Eso geografía mismo. positivista? ¿La ven ahí? Yo tampoco la entendí bien, ¿eh? Sí. Está perfecto. ¿La ven? Sí. Bueno, fíjense. Acá a la derecha tenemos a un geógrafo que está vestido con traje. No por casualidad está vestido con traje. Esto que les decía hoy. El geógrafo de escritorio, el geógrafo de máquina de escribir, el geógrafo de libros. Y si ustedes se fijan, tiene un maletín que dice Quantifactus, ¿sí? Es el geógrafo cuantitativo. Entonces, fíjense qué gracioso que acá hay una roca que tiene como una identificación que dice roca, o rock, ¿no? Porque esto es de una revista canadiense. Acá hay un árbol que tiene otra etiqueta que dice árbol. Acá había otra cosa que justo se cortó la imagen, que no me acuerdo qué era, pero también, esto que decíamos hoy, de la enumeración, la descripción de los elementos en un paisaje y nada más. Ahora bien, tenemos el río del compromiso, esto que les decía hoy, de que los geógrafos empezaron a decir, no nos podemos quedar sentados ante los cambios en el mundo, y fíjense que la mujer que es raptada es la geografía. Así como la mujer en Argentina es la república, bueno, la mujer acá es la geografía. Y fíjense que se la está robando, la está raptando una persona que tiene claramente rasgos de guerrillero, ¿no? O sea, fíjense, la boina con un arma, ¿no? Y con unos tiradores. Y está llevando a la geografía, cruzando el río del compromiso, como diciendo, basta de estar sentados, tenemos que comprometernos con lo que está pasando. Entonces fíjense que del otro lado aparece una pareja, no sé si lo ven ahí porque está medio de mala calidad, una pareja de campesinos peleando por la tierra. Acá atrás hay una A de anarquismo. Acá atrás está la bandera de Cuba. Atrás están las torres y arriba dice Coca-Cola, o sea, de las multinacionales, porque se empieza a cuestionar el rol de las empresas multinacionales y las en el mundo. Las chimeneas, Mm. también se empieza a problematizar esto de la contaminación en el mundo. Entonces, claramente, este paso de los 50 a los 60 y 70 se da de una manera muy gráfica a partir de esta imagen. Bueno, dejo de compartir, así volvemos a vernos. Bueno, ¿algo más que quieran decir con respecto al texto? Esto que comentaba la compañera Silvina hoy, del espacio geográfico, ¿cómo empieza a verse el espacio? ¿Cómo era visto antes y cómo es visto ahora con estas nuevas corrientes? Todavía no hablamos de enseñanza, como decía César hoy, todavía no nos metemos en la enseñanza. El espacio geográfico, ¿cómo era visto antes en el determinismo? Una comparación muy grosa, ¿no? Antes del positivismo el espacio era estático, ¿no? Causa-efecto, un paisajismo muy reducido, obviamente sin la incorporación del sujeto social del hombre como parte de ese espacio, como decían ustedes. Totalmente. Y a partir de estos cambios de paradigma, hoy el espacio es, creo, ¿no? Entendido como una construcción social, histórica, conflictiva, dinámico. La multicausalidad, ¿no? Como la historia también acompaña la mirada desde la geografía, la mirada desde el geógrafo. Totalmente. ¿No? La historia tampoco puede verse aisladamente, sino con la mirada del geógrafo también.
Muy bien, ahí Daniela te aplaudió. Me encantaron tus palabras. No voy a agregar nada porque lo dijiste excelente y Muy como bien. esto va a quedar grabado, ya está. Solo decir que voy a poner como ejemplo esto, el cuaderno mío. El espacio, como decía recién Karina, es visto como algo inerte, como un contenedor, como un sostén, se le decía. Donde solamente arriba construíamos, usábamos las características de los recursos naturales que nos da, usamos el agua y demás, pero arriba se produce la sociedad y eso ya es, digamos, tema de sociología. Ya eso es materia de sociología, no es de geografía. En cambio ahora, como dice Karina, o sea, vemos una cuestión de relación sociedad-naturaleza histórica, compleja, conflictiva, que esto lo vamos a ver más cuando trabajemos territorio y ambiente en otras clases. Pero ¿se dan cuenta la diferencia entre un espacio estático y un espacio dinámico? A ver, díganme algún ejemplo de sus localidades para ir recorriendo un poquito la materia federal que tenemos. ¿Qué ejemplo me darían de algún lugar, de un espacio en sus localidades que muestre esta cuestión histórica de cambio, que ha modificado sus características o sus condiciones en los últimos 20 años, 30 años o 50 años? Y por ejemplo, nosotros acá en Tandil tenemos las sierras, que son sierras antiguas, donde desde que surgió la estación, desde 1823, se vinieron explotando con modalidad de cantera, ¿no? Los primeros pobladores, arcilla, el granito, y bueno, después a medida que se fue concientizando la sociedad de que es un recurso no renovable, que entraron los paradigmas ambientales a tener influencia en las decisiones de la sociedad, se reconvirtieron hace aproximadamente 10 años en recursos turísticos. Ahí va. Ahí, entonces, bueno, recursos turísticos, por supuesto que solamente se puede caminar por senderos, no se puede sacar especies, no hay más explotación, no hay más pólvora, bueno, unas condiciones del cuidado del recurso, ¿no? ¿Y A mí me quedó la parece mano de que obra picapedrera? Ya no, en Tandil no se encuentra. hay uno o dos personas muy mayores todavía, mayores que se dedicaban a eso y que han dado talleres en la municipalidad. Mirá. Pero bueno, no. Hay algunos, ahora es un trabajo artesanal, los adoquines, por ejemplo, que lo tiene la Ciudad de Buenos Aires o lo tiene La Plata, son adoquines que se sacaron de acá. Claro. Ahora hay 1 o 2 personas solamente que cortan adoquines para reponer las calles que todavía tienen adoquines, pero nada más. Eso está muy interesante porque la geografía también nos permite pensar esto en la historia, como hoy decía En Karina. la historia, Por claro. ejemplo, este caso de los adoquines que dice Silvina, o esto de la historicidad del espacio. Como por ejemplo, la compañera que es de Santiago del Estero, o no, creo que de Chaco no hay nadie, pero como por ejemplo los quebrachos generaron las vías ferroviarias en todo el país para hacer durmiente. Como la extracción en un espacio determinado genera el consumo de ese recurso en otro. Entonces, esto de... hay un geógrafo del siglo XIX que a mí me encanta, que se llama Eliseo Reclus, que él decía, fíjense la frase que corta e interesante, él decía, la historia es la geografía del pasado, y la geografía es la historia del presente. O sea, el espacio que nosotros vemos hoy en nuestras ciudades es un producto histórico. Historia. Exactamente, como dice recién Silvina con respecto a Tandil. Ese sector de sierras tiene una historia y hoy derivó a la cuestión turística. A ver, otro ejemplo de alguna localidad de ustedes que se les ocurra. A ver, César. Desde el partido donde vivo, indudablemente hay una mirada en lo social muy fuerte que tiene que ver justamente con la construcción histórica del conurbano, La Matanza estoy hablando. La Matanza, bien. ¿Sí? Asociada
justamente a la industrialización de los años 30, ¿sí? Que transformó claramente estos espacios, ¿no? A través de diferentes procesos de los cuales, bueno, muchísimos de los que vivimos hoy fuimos parte, las generaciones anteriores, nuestros padres, ¿no? Con todo un proceso de poblamiento que tenía que ver con el loteo de tierras, ¿no? Pero bueno, como decía, asociado en un primer momento a la industrialización, ¿sí? Quizás en una etapa anterior más vinculado a la producción ganadera, pero luego indefectiblemente a la industrialización, y también indefectiblemente ligado a la destrucción de esa industrialización a partir sobre todo de la dictadura del 76, ¿no? Entonces, el espacio claramente es el mejor ejemplo, el espacio en La Matanza es el mejor ejemplo de los modelos económicos, de las políticas económicas, pero también de sus consecuencias sociales. Y en esto que vos decías, ¿no? De cómo algo que pasa en un lugar del país se relaciona con el otro, ni qué hablar de la identidad social del conurbano y La Matanza, ¿no? Entonces, la construcción que hemos hecho desde el punto de vista social es enorme, ¿no? de todas las provincias que incorporaron también posteriormente a nuestros vecinos paraguayos, bolivianos. ¿Sí? Bien. Y te hago una pregunta, ¿vos sos de San Justo? No, yo soy de Gregorio de la Ferrera. Gregorio de la Ferrera. De La Matanza profunda. Si yo voy a La Ferrer, ¿qué marcas encuentro en el espacio que me muestran esa historia? Bueno, hitos. En particular, acá, digamos, todo lo que es el partido se vertebra en torno a la ruta nacional, a la ruta 3. La 3. ¿Sí? Claro. La 3 ha sufrido una transformación muy importante en los últimos 20 años, ¿sí? Pero si nosotros queremos buscar hitos en términos del espacio, y tenemos que ver las fábricas abandonadas, los lugares que han sido justamente convertidos en ¿cómo se dice ahora? Bueno, se han hecho departamentos, barrios que son antiguos espacios destinados a la producción, ¿no? A la producción industrial. ¿Sí? Básicamente es eso. Yo vivo justamente al lado de un lugar también histórico que es el Aeroclub Argentino, ¿no? Que ya data de principios del siglo XX, estuvo Jorge Newbery aquí también, ¿sí? Que dejó de tener esa función hace 30, 40 años, para hoy en día, por ejemplo, albergar uno de los hospitales todavía que no terminaron de inaugurarse, que es el Kirchner, ¿no? ¿Cómo se llama? Kirchner, ¿es el hospital acá? Sí, el Néstor Kirchner, y ahora hay un proyecto de reserva ecológica. Es interesante también, porque lo atraviesa un arroyo, que justamente es un área natural que se está luchando para convertirlo en reserva natural. ¿Sí? Pero hay una disputa ahí porque la municipalidad quiere hacer un plan de viviendas, ¿no? Es muy interesante esto que decía Karina, y cómo el espacio se convierte en un espacio de disputa, ¿no? Conservar el ejemplo para traerlo cuando trabajemos territorio, porque va a ser interesante. Sí, justamente, la noción de territorio es maravillosa para explicar eso. Sí, bueno, ahí Nicolás dice que las cooperativas de trabajo, me imagino que sobre tu intervención habrá sido de La Matanza, y Micaela dice, el parque en la ciudad de Necochea, provincia de Buenos Aires, es una construcción del hombre por la arena voladora. Mirá qué interesante. Lo natural, entre comillas, que muchos creen es para tener la formación de dunas que se estaban avecinando a la ciudad. En Miramar pasa lo mismo. Ahí podemos ver una forma de controlar el espacio en nuestra ciudad y la explotación de lo natural mediante un fin y un propósito. Muy bueno, Micaela. Un ejemplo más quiero, de alguna localidad que no sea provincia de Buenos Aires. A ver, Daniela. ¿Te parece que tengo el micrófono abierto? ¿Me escuchan? Muy bien. Hola, soy Daniela, soy de la provincia de Santa Fe, así que tengo para hablarle de la llanura, de los ríos, de todo lo que eso implica, los cultivos y demás. Una referencia de Santa Fe Capital es nuestro puente colgante y nuestros ríos, que es uno de los accesos que tenemos provenientes de la provincia de Entre Ríos, con el cual nos conecta el túnel subfluvial, ¿sí? Con Paraná. Y después, bueno, la autopista Rosario-Santa Fe,
que también proviene desde la ciudad de Buenos Aires. Los impactos que tenemos acá en nuestra provincia tienen que ver más que nada con las cuestiones económicas respecto de los cultivos, ¿no? Entonces, vemos los impactos, tanto positivos como negativos, que ellos tienen en nuestro suelo. Además de los ríos, en este último tiempo, que han sido modificados sus caudales también. Tenemos una laguna que se llama la Laguna Setúbal, que se junta con el río Paraná, y bueno, el año pasado tuvo 50 centímetros de agua, fue un récord histórico de sequía, recién ahora está remontando y está en 1,50 m. Así que bueno, todas esas características que también tienen que ver con el impacto del clima, ¿no? Que modifican, en este caso, nuestro sustento, que es el río, y que muchas familias, en este caso, se han quedado sin su aporte económico, porque se dedicaban a la pesca, ¿no? Gracias, Daniela. Y ahí Rocío te agrega la soja y César la hidrovía. Sumado de hecho, también a lo que decía Daniela, sí, yo soy de Nelson, 45 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe, así como tuvimos las sequías del año pasado, también tuvimos en el 2003 una inundación muy grande del río Salado, que fue, bueno, dejó muchas pérdidas. ¿Cuántos metros hay de diferencia entre, o sea, metros de altura, ¿no? Con respecto al río entre Santa Fe y Paraná? Porque Paraná está claramente más alto, por eso no se inunda, ¿no? Está en las barrancas. Sí, lo que pasa es que Paraná tiene barrancas y nosotros no tenemos barrancas. Ahí va. No. Ahí está, digamos, la diferencia. A lo mejor, y la defensa, sí. Exacto, nosotros contamos solamente con defensa del Salado. Bien, bien. En el río Salado, en el río Paraná. En cambio, Paraná es como más alto el relieve y tiene las barrancas. Claro. Y después, las lomadas serranas también, que van haciendo esta dificultad geográfica que permite al río avanzar por otros lugares, ¿no? Claro. Sí, además la construcción de la circunvalación también sumó al cambio en cuanto al río Salado. Ajá. Justo María Eugenia Gramajo, mi compañera de las otras dos comisiones, es de Arroyo Leyes, que me imagino que deben conocer ahí, cerca. Sí. Así que bueno, hice una presentación linda. Ustedes no pueden verla porque están en otra comisión, pero es de ahí. Bueno, y ahí para cerrar esta parte, Nicolás dice, yo soy de Román, una localidad al norte de la provincia de Santa Fe, fundada por suizos a fines del siglo XIX, lo que se llamó la colonización secundaria. Tierras ocupadas para extender la frontera, para la cría de ganado, el trabajo de la tierra, el uso del río, fueron colonias muy conservadoras. Luego de los 80-90 cambió radicalmente, ya que el campo no contenía a todos, así que empieza un proceso de industrialización y turismo. Mira, desconozco totalmente la situación de esa localidad, así que gracias. Creo que no te estoy viendo, Nicolás. Apagaste la cámara. Bueno, buenísimo. Bueno, y a todo esto, estas corrientes que, digamos, fluyeron por la academia, la institucionalización de la geografía, ¿cómo repercutió en la escuela, en la enseñanza de la geografía en la escuela puntualmente primaria? Porque ustedes muchos hicieron referencia a la geografía en la secundaria, que es como está como materia, digamos, pero en las ciencias sociales tenemos muchos contenidos geográficos. Ahí Natalia dice, eso es de Gualeguaychú y puede aportar la contaminación del Uruguay por las pasteras, totalmente. Es una problemática geográfica histórica esa, ni hablar. A ver, ¿cómo ha sido la enseñanza de la geografía puntualmente en la primaria? Y ahí entrecrucen si quieren con sus propias biografías. No sé si querés empiezo. Resumidamente, mi biografía escolar en referencia a las ciencias sociales fue netamente 100% positivista. Toda la trayectoria de educación primaria, toda la secundaria y mi formación inicial. Yo soy maestra de educación primaria y profesora de historia. Ha sido, inclusive el profesorado fue positivista. Al principio tuve que empezar a formarme para poder hacer
un aula, trabajar con grupos de una manera distinta, ¿no? Como yo me había formado. Y tuve que llevar adelante como un aprendizaje autónomo, independiente de mi propia formación, continuando, ¿no? En espacios de formación, porque me daba cuenta, estaba diciendo, que era inviable que pudiera conectarme con los alumnos de este tiempo desde la formación que yo tenía. Claro. Que era, vuelvo a decir, netamente positivista, ¿no? Ese fue el primer desafío. Ajá. Y bueno, desde hace 15 años soy formadora de la provincia de Buenos Aires para Ciencias Sociales, formación permanente. Y me encuentro hoy, por ejemplo, que bueno, César es colega, encuentro en la formación permanente mucha presencia de la geografía o de las ciencias sociales, aún positivista en la escuela primaria. Totalmente. Yo estoy en la región 25, que es el centro de la provincia de Buenos Aires, pero hay un común denominador a toda la provincia, que nos pasa a los formadores, que tenemos que trabajar con prácticas pedagógicas ancladas aún en el positivismo. Bien. Y como decías vos, docentes nobles que deberían tener una formación anclada en la geografía actual, y docentes con muchos años de servicio que siguen siendo positivistas, y se da también al revés la situación. Y es un desafío permanente, es una tensión en el aula de formación tremenda, por ejemplo. Buenísimo, gracias Karina. Hubo algunas partes que se cortaron, por lo menos a mí, el audio, y es una lástima. Voy a tomar esto de la formación, voy a retomarlo en realidad, lo de la formación y la actualidad, después, porque me va a interesar entrar en una cuestión que hace a nuestros propios recorridos. Pero por ahí, a ver, ¿alguna otra historia vinculada a formaciones de cuando ustedes eran estudiantes de primaria, de secundaria? Hubo algunas que leí de las entregas que me hicieron que no fueron positivistas. También me interesa escuchar esas historias. Si bien la mayoría cursamos esa geografía, otras que no. Hubo personas que me hicieron referencia al libro de texto que tuvieron en la secundaria. A ver, ¿quién más quiere comentar su biografía? Yo, en líneas generales, yo recuerdo fundamentalmente en primaria el trabajo con muchas imágenes. Ajá. Las imágenes en la geografía era un recurso permanente, ¿no? Y en el cual volvíamos y lo releíamos y recordábamos las imágenes más que lo que nos transmitía, ¿sí? Y me parece que eso hay como una recuperación, porque nosotros en la actualidad también trabajamos con muchas imágenes, porque tiene que ver con la cultura visual. Y otra de las cuestiones que quería agregar a lo que contaba Karina, el concepto de región, ¿sí? A nosotros nos enseñaron desde la geografía regional de Vidal de la Blache, la Mesopotamia, las volvimos a recuperar, las volvimos a... Sí, que inclusive cuando después uno vuelve a la facultad, encuentra otra regionalización y dice, pero ¿cómo? Discute, no, esa provincia no está en esta región. No puede pensar o cuesta pensar que esto también tiene que ver con las configuraciones políticas y económicas que se dan en el territorio, ¿no? Bien, pero uno lo estudia tan sistemático que es así, así y así, que parecería que siempre tiene que ser así. Bárbaro, buenísimo. Está bueno porque otra experiencia vinculada a las imágenes que por ahí lleva por otros caminos a la geografía. A ver, ¿alguna otra historia, algo que recuerden de la experiencia que tuvieron con la geografía? Sí, yo en el... Bueno, perdón, Gabriela, Javier había levantado la mano, igual ¿Perdón? Si querés, habla vos y después Javier, es lo mismo. Dale. Javier, ¿hablas? Sí, no, vos, Gabriela. Bueno, está bien. No, comparto con Karina un poco lo que decía y recuerdo del secundario, de la escuela secundaria, que teníamos los libros de texto y que era algo memorístico y bueno, era mucho
la cartografía, el mapa, observar, realizar mapas, memorizar los mapas calcados, ¿se acuerdan de los mapas? Claro, los mapas calcados, Simulcop. después ya teníamos los mapas que podíamos, bueno, pintar, pero había una profesora en tercer año que me hizo pensar la geografía de otra manera, es decir, razonar por qué estaba tal clima en tal parte, es decir, vincular el clima con distintos factores, no algo memorístico, sino algo razonado y vinculando los distintos factores que pasaban en esa región. Buenísimo. Es decir, una geografía distinta, y me acuerdo de esa profesora. Pero bueno, lo del libro era como una tortura, porque hasta recuerdo los libros que teníamos que subrayar y después memorizar y dar la lección oral al otro día, ¿no? Sí. Bueno, era así. Gracias, Gabriela, muy bueno. No, ¿Javier? Sí, yo recuerdo de primaria muy poco, porque sabía muy poco. Realmente sociales era toda historia, geografía era esto, copiar, pasa eso pegar, también. nombrar puntos tripartitos, los límites norte, sur, este, oeste, las grandes dimensiones de la Argentina, no se habla de la Antártida. Tal cual. Y después también esta cuestión de hablar de la Pampa, productora de vacas, trigo, leche, y nosotros, yo viví en Avellaneda, plenamente industrial. No conocemos una vaca, si nos decían que un molino era un ventilador para las vacas, lo creíamos tranquilamente. Entonces, veíamos una geografía que no era la nuestra, que no era la que caminábamos todos los días, la que teníamos la familia, la que recorríamos. Y después, o sea, que esa es la mirada que apuntamos, ¿no? Y después también en secundaria tuvimos una profesora bastante interesante, o sea, era profesora de geopolítica. Si bien era geografía, yo les voy a enseñar geopolítica. Y bueno, discutíamos mucho esta cuestión de ella. Volvió, por ejemplo, a cuestiones de guerra del Paraguay, de la Argentina, del norte, que nosotros no lo habíamos visto en historia, lo daba ella por conocida por nosotros, pero ella nos explicaba que se quedan con los recursos, y bueno, una cuestión quizás medio también hasta paranoica, medio belicista de ella, ¿no? De que nos robaron esto, que nos sacaron el otro, que nos quedamos con esto, que el puerto que se quedó en Montevideo, que nosotros que nos quedamos con este puerto, el puerto de Paraná. Y era una cuestión, parecía como una precursora del TEG, pero en la Argentina, sí, de esta cuestión estratégica de todos los recursos, y después también, lo que sí yo recuerdo también, que lo quería traer, esta cuestión de que la zona productiva es la Pampa, ¿no? La Pampa húmeda. Tal cual. La Patagonia no produce, solamente produce petróleo, o sea, ahí la zona de Mendoza, Catamarca, había una compañera que Catamarca recién me escribió, Catamarca, frutos secos quizá, más que eso otra cosa no existía, y bueno, esta cuestión de siempre los recursos, y una mirada bastante descontextualizada y real. Sí. Muy bueno, ¿no? Muy bueno. Hay una con cuestión... los libros del 40, del 50, de enseñar con los libros del 40, del 50, algo que en la vida real no era. Claro. Hay una cuestión muy interesante de lo que dice Javier, que él decía una maestra o una profesora que tenía la cuestión belicista del TEC. No es algo propio de ella, sino que la geografía, desde un principio en Argentina, incluso miren este dato, que es casi único en geografía, en las disciplinas. Geografía estuvo antes en las escuelas que en las universidades. O sea, estuvo más presente sobre fines del siglo XIX, cuando la institucionalización de la geografía en la academia recién se dio en el siglo XX. ¿Y esto por qué? Va de la mano con la constitución del Estado Nacional, con la idea del territorio como aquel espacio donde el Estado ejerce su jurisdicción y la defiende. Entonces, la geografía siempre estuvo muy anclada en Argentina a la cuestión de la defensa de las fronteras, como decía recién Javier, o como decía hoy Gabriela, de los puntos extremos, esto de hacernos memorizar cuáles eran los puntos extremos norte, sur, este, oeste, y cuál es esto que decía él de la paranoia, o cierta paranoia que había de que nos invadan el territorio. Entonces, la geografía siempre estuvo muy anclada o muy carne y hueso con el tema del nacionalismo, ¿sí? Que obviamente eso todavía perdura. Hay muchas líneas de la geografía que todavía están muy vinculadas con lo militar. De hecho, fíjense que el IGN
digamos, el organismo que construye mapas, ahí está, César puso el IGM militar, recién en el año 2008-2009, hace muy poco, hace unos poco más de 10 años, que es una asociación, digamos, una organización o una institución, mejor dicho, civil, pero estaba solamente a disposición esa información, el hecho de hacer la cartografía por parte de los militares. Entonces la geografía estuvo muy arraigada a la cuestión de la defensa del territorio nacional, a estas miradas de defensa por invasiones externas y demás. Y fue muy difícil con la historia poder sacarnos ese estirpe, ¿sí? De hecho, hay un geógrafo que yo se los voy a anotar ahora, que se llama Yves Lacoste, que es un francés, que él tiene un libro muy famoso que se llamaba Geografía, un arma para la guerra. Cómo los estados mayores, dice él, ha utilizado a nuestra disciplina como fundamento, o esto que decía hoy el compañero, como fundamento para llevar adelante empresas imperialistas, de ocupación de otros territorios, ¿sí? Entonces, esto claramente permeó a la escuela. Entonces, ¿se acuerdan cuando uno estudiaba estas materias de historia de la educación, del currículo y demás, que decíamos la escuela sarmientina, que tenía como idea uniformizar a partir del guardapolvo blanco? Hoy recién el compañero, a ver, no me acuerdo quién había dicho, Nicolás, el uso permanente de planos y mapas políticos, fue el rol que se nos endilgó a los profesores de geografía para trabajar en el aula. O sea, este es el territorio argentino y lo tenemos que defender. Así como tenemos guardapolvo blanco, también tenemos un territorio que defender. Y la geografía estuvo al servicio de eso, de un nacionalismo, como dice el compañero, incluso belicista, ¿sí? Y eso fue muy difícil desinstalar con los años. Por eso voy a traer a colación esta palabrita que les había dicho hoy de tradición. ¿Qué significa la tradición? Digamos, son prácticas que van más allá de las corrientes geográficas que hablamos hoy. En otras palabras, si bien la geografía tuvo, digamos, un rumbo de determinismo, posibilismo, cuantitativismo, geografía crítica, geografía humanista, posmoderna, bueno, la tradición te marca que vos seguís dando esa geografía tradicional, belicista, nacionalista. ¿Se entiende? En otras palabras, lo que dice Gurevich, la geografía en la escuela no hizo mucho caso a la evolución de la disciplina o al cambio de la disciplina en la universidad o en la investigación. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con lo que dice Karina, que en los años 80, en los años 90, en los años 2000, 2021, cambian los diseños curriculares, cambia el enfoque de la geografía, hay una geografía nueva o renovada, como se le dice, pero todavía, como dice la compañera Karina, cuesta desinstalar esas ideas de aquella geografía descriptiva, al servicio del nacionalismo, de todo esto que venimos hablando. Entonces, para cerrar mi intervención, la tradición es aquella que no lee esos cambios o esas actualizaciones disciplinares, sino que sigue con una lógica, digamos, uniforme o monocorde, ¿sí? A ver, los compañeros escribieron algo, si pueden hablar, mejor, porque siempre es más llevadero. Pero a ver, Mariano dice, mi biografía escolar en geografía también fue frustrante, al igual que ustedes me la transmitían con mapas, biomas, ríos, o sea, inocua, totalmente inocua. Recién de grande, en una materia en la facultad, la redescubrí y vi qué importante puede ser para mi formación profesional entender una forma moderna de reenseñarla. Y Gabriela dice, soy del Colorado, provincia de Formosa, mirá qué bueno. Recuerdo de mi geografía en primaria, en cuarto grado, se le daba mucha importancia a Formosa, conocer sus departamentos, límites, etc. Muy bueno, muchas gracias, Gabriela. Y bueno, igual, sí. si me permitís, en cierto grado, no es que hay que desestimar totalmente, así lo entiendo yo, desestimar totalmente la geografía física, porque la geografía física nos da conocimientos, nos da elementos para poder entender la intervención del hombre en el espacio también. Totalmente. ¿sí? Porque hoy cuando nuestro compañero decía de la clasificación astronómica, por ejemplo, de los climas, en un momento, en lo personal,
creo que es importante que tenga un profesor de geografía, un académico de la geografía, porque el año académico no te permite estudiar casos en cada uno de los climas para ver las particularidades del clima, ¿no? Totalmente. Entonces, uno tiene que ver la formación, los 5 años de la carrera, y ver que hay determinados contenidos que no se pueden negociar. Sí que después se reutilizan y se revisan de qué modo los llevo al aula. Pero creo que en la formación académica tienen que estar. Bien, dos cuestiones con respecto a eso que me parece muy interesante. El otro día tuve una charla / entrevista con un colega de Chipoleti, de Río Negro, y justamente hacíamos referencia a esto que decías vos, Silvina, de que está muy interesante la geografía crítica, pero a veces perdemos de vista o de dimensión ciertas nociones básicas de localización o caracterizaciones físico-naturales que tienen que estar, porque hoy por hoy uno va a la primaria o secundaria y los chicos no saben dónde están las provincias, o por ejemplo te ubican Japón en Europa, o no saben, por ejemplo, que África tiene más de un país que se llama África, porque los chicos te ponen África como si fuera un país, ¿no? Entonces esas cosas tienen que estar claramente. Lo que sí tienen que ser la base para poder construir la crítica. No se puede construir crítica si no sabemos dónde están los países petroleros, como decís vos, o no podemos conocer, hoy que la compañera participaba de Catamarca, la actividad económica de Catamarca si no entendemos la composición del relieve que tiene oro, cobre y diferentes metales. Entonces, es súper importante eso por un lado. Y por otro lado, lo que sucede, sí, ya una cosita y te dejo, Karina, es que la geografía, no tenemos que perder de vista esto, es la relación de la sociedad con la naturaleza, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros estudiamos solamente relieve, solamente clima, solamente hidrografía, no hacemos geografía. Estamos haciendo geología, estamos haciendo climatología, estamos haciendo hidrología, oceanografía, pero no geografía. Y si estudiamos solamente a la sociedad, estamos haciendo sociología, economía, historia, lo que fuera. Justamente por eso se nos dice la ciencia puente, porque tratamos de aunar estos dos universos en las relaciones sociedad-naturaleza. Esto no tenemos que perder nunca de vista. Siempre pensar las relaciones sociedad-naturaleza. Sí, Karina. No, que te quería decir eso, que no se hubiera malinterpretado lo que recién decía. Lo que uno ve a veces en las aulas de formación es que hay un anclaje solo en lo físico nada más. Claro. Sí, se entiende. En sí mismo, tal cual. Exactamente. Ahí no, tal cual. Pero está bueno el aporte de Silvina porque que va más allá de esto. Muy bueno. Bueno, ¿algún comentario más con respecto a esto de la enseñanza y el norte que tenemos que empezar a buscar? A mí me parece, discúlpame, sí. A mí me parece que la persistencia de los enfoques positivistas, aún en las nuevas generaciones de docentes, tiene que ver con la construcción del rol, lo que decías vos, cómo históricamente se asoció el rol de profesor o de maestro, ¿sí?, a la, entre comillas, custodia, ¿sí?, de la identidad nacional. Lo mismo pasa con respecto a las efemérides y la historia, en ese sentido. Entonces, esa ahí es mi hipótesis, ¿no? Como vos encontrás docentes nobles que han podido acceder a todas las actualizaciones en lo que hace a la investigación en cada una de estas ciencias, pero sin embargo siguen sosteniendo paradigmas, ¿no?, enfoques anclados en el positivismo. Claramente es una cuestión, como yo le digo, ideológica, ¿sí?, profundamente ideológica. Entonces, está bueno romper desde el principio en la formación esta cuestión ideológica, ¿no?, asociando la enseñanza, en este caso de la geografía, al análisis de lo social, de la conflictividad, de todo esto que nosotros sabemos hoy, ¿sí?, y sacarnos de encima ese supuesto mandato, ¿no?, que nos pone por el hecho de ser profesores o maestros en supuestos guardianes, ¿no?, de la identidad, en este caso territorial, ¿no? Algunas cosas por ahí, como decía Javier hoy,
esta cuestión de la producción en la memoria, ¿no? Me trae esta cuestión de la producción regional siempre desarticulada, siempre en forma aislada, ¿no? Y uno piensa hoy lo que nos ofrece, por ejemplo, los conceptos de circuito productivo, ¿no? Entonces es como el día y la noche, claramente, en ese sentido, ¿no? Pero claramente, y no es un tema menor, esto que decía de lo ideológico, ¿no? Porque es ahí donde me parece que tenemos que trabajar para romper con estos enfoques, porque si no uno no entiende, con más de 100 años de desarrollo académico, investigación, pero también pedagógico didáctico, ¿no? Porque una cosa decía, como vos decías, una cosa es la academia, otra cosa es la escuela. Bueno, en ambos campos se han producido enormes desarrollos maravillosos, ¿no? En ese sentido, pero sin embargo, seguimos apelando, esto lo decíamos el otro día con Esteban, ¿no? Seguimos apelando a las efemérides en su versión más rancia, ¿sí? ¿Está? Sí. Y coincido plenamente que en el caso de la geografía, los lugares, ¿sí? Como para el caso de la historia, las fechas, son puntos de partida, ¿sí? Son puntos de partida para construir explicaciones sobre los procesos sociales, pero tienen que estar, coincido con la colega Silvina, ¿no? Aparte, esta cuestión, y ya para ir cerrando y nos metemos con la actividad de la clase 2, esto que decís vos del posicionamiento, de dónde nos paramos, de la cuestión ideológica, claramente si nosotros decimos, porque siempre, ¿no? Como docentes en las planificaciones, en el laboratorio, decimos queremos generar construcción de pensamiento crítico, ¿sí? De hecho, ese es un tema que a mí me obsesiona porque fue el tema de mi tesis, cómo construir pensamiento crítico en los chicos. Y después, llevamos adelante prácticas totalmente repetitivas, memorísticas, que no contribuyen, digamos, a una reflexión. Vos decís, en definitiva, ¿a qué estoy aportando? Y aquella geografía, ¿sí? La geografía determinista y todo lo que venimos hablando, no contribuye a que el chico piense, que analice el mundo, que le duela el mundo, que vea las cuestiones que están pasando y que las sienta como algo injusto, como algo propio. Entonces, claramente, estas nuevas perspectivas de la geografía aportan en ese sentido. Por eso coincido con lo que decís vos, César, que termina siendo un posicionamiento ideológico, ¿no? Sí. Bueno, vamos a... Yo creo que también parte de esa formación que tuvimos en la primaria y como decía la otra compañera, en los institutos que nos formamos, o sea que nos faltó esa parte de la geografía crítica, o sea, de cómo llevarla a cabo en nuestras prácticas, creo, y entonces como que, bueno, nos recibimos, arrancamos, y arreglate. Y hay compañeros que realmente no hacen una capacitación, no sé, o sea, no todos se preocupan, digamos, por decir, bueno, a ver, pero ¿qué puedo hacer para cambiar esto que vengo dando todos los años de la misma forma? Tal cual. A ver, ¿qué puedo hacer? Porque también sí, como decimos, es un área, digamos, abandonada y qué sé yo, que solo la tocamos para las efemérides, pero bueno, también pasa esto, a ver, ¿qué hago yo para cambiar eso? Claro. Porque verdaderamente lo pienso de una forma distinta, ofrezco herramientas, otro tipo de herramientas, o me quedo siempre en lo mismo, también parte de uno. Buenísimo, Jessica, gracias. Y había un compañero que... Ahora hay no solo eso, sino tenemos muchas herramientas diferentes para utilizar. Tal cual, y ahí de hecho Karen decía que a ella le habían faltado material bibliográfico para conocer más acerca de nuestra geografía local. Y sí, hoy digamos que tenemos disponibilidad, tenemos que ver de qué forma hacemos trabajo didáctico con eso, ¿no? Bueno, ¿alguna persona quería intervenir? Solamente yo quería agregar que coincido con lo que planteaba César sobre la cuestión ideológica, pero también es cierto muchas veces que está la cuestión del facilismo, de reproducir lo que nuestra trayectoria escolares. Lo que me queda cómodo, tal cual. A mí me lo enseñaron así, entonces también lo voy a enseñar así. Me queda cómodo. Por ahí es mucho... Lleva un poco más de tiempo, qué sé yo, por así decirle, ponerse a leer los NAP y esa mirada que dan los NAP sobre la geografía. Entonces es más fácil ir, buscar el mapa, ubicar los departamentos, ubicar las provincias, las ciudades capitales, averiguar la cantidad de habitantes,
y esas cosas, o ir a la efeméride, dar una clase y terminó. Tal cual. Yo creo que por ahí pasa por ahí. De hecho, ideológica, pero también por una cuestión del facilismo. Nicolás, María Cristina Davini y Andrea Lío han trabajado mucho sobre esto y dicen que por más que en la formación tengamos una idea de construir en otro sentido, el peso de las biografías nuestras en la secundaria y en la primaria es implacable, es muy fuerte al punto de que es muy difícil vencerlo. Entonces ellas terminan diciendo que la formación nuestra de grado en la facultad o en el instituto es de bajo impacto, dice. Por eso con María Eugenia se nos ocurrió esto de trabajar mucho en las biografías. ¿Qué geografía tuvieron? Y de qué manera repensar esto para transformarlo y ver de qué manera podemos derivar en otra cosa y no replicar aquello que aprendimos. Bueno, exactamente. Y yo quisiera agregar algo más también, porque yo hace 3 años que soy docente, pero de matemática. Lo mismo pasa con matemáticas. Sí. Como los padres también piden que se le enseñe como ellos fueron, como ellos aprendieron. Es una cosa que es increíble. Sí. Y que yo estoy en 5º grado y bueno, estoy adjuntando contenido de 4º con el de 5º y te dicen, da los departamentos, da la ciudad cabecera de cada departamento, después da las provincias, y uno dice, sí, lo tienen que ver, porque es importante conocerlo, como usted decía, pero ¿por qué tanta la preocupación de que sepa dónde queda el departamento castellano o dónde queda Neuquén, si hay otras cosas más importantes que el niño o la niña deben aprender? Qué obstáculo, ¿no? En los padres. Muchas veces. Gracias, Nicolás. ¿Y había alguien que había levantado la mano? Yo. Natalia. Yo que quería agregar que también por ahí, más allá de la comodidad, es la seguridad que tenemos al momento de plantarnos frente a un grupo de alumnos. Nos es mucho más seguro, digamos, volvemos a reproducir esos modelos porque son los que nos dan seguridad, que son los que tenemos internalizados. Totalmente. Y todo esto que es nuevo y que es una deconstrucción que hacemos, es mucho más... si bien tiene todo el sabor y todo lo lindo de la clase, que son preciosas cuando uno lo logra, pero tiene un trabajo extra que es despegarse de ese miedo a que los chicos se revuelvan, a que no haya silencio, al orden, ¿no es cierto? Entonces todo eso es como que nos desestabiliza y nos sentimos más seguros con el método tradicional. Aparte, Natalia, ¿quién te va a cuestionar que el pico de la Concagua es de 8.559 metros, ¿no? O sea, esas son cuestiones totalmente incuestionables que te generan seguridad porque no tenés debate en el aula. Básicamente son cosas objetivas, que es así. Otra de las cuestiones que me viene a la mente es el tema de las herramientas y lo novedoso con lo que uno se ha preparado. Llegamos a la escuela y no hay internet, no hay suficientes computadoras para que todos puedan acceder a un Google Maps. Entonces también esa parte de los recursos nos corta un montón las piernas en cuanto a decir, bueno, vamos por este lado, pero llegamos a la escuela y nos tenemos que volver un poquito marcha atrás porque nos falta un proyector, nos faltan recursos. Y entonces, totalmente, las ganas que uno tiene por ahí de darle esta vuelta de mirada, de problematizar, de cuestionar, de generar el pensamiento crítico, es como que lo tecnológico, que por ahí uno lo necesita, no está. Totalmente. Y es todo un tema. Coincido. De hecho, si habrán visto el cronograma de la materia, vamos a trabajar sobre mapeo en Google Maps, que es algo que está interesante y que, como dice Noelí, o sea, si no tenés conectividad en la escuela es muy difícil, pero si los chicos tienen conectividad en su casa, pueden hacer mapas colaborativos desde su casa. Eso es interesante. Bueno, cortamos acá si no se nos extiende demasiado. Les quiero explicar la actividad para la clase 2, que es la que subimos hoy.
Vieron que hay una pequeña introducción chiquita que habla de los recorridos, todo esto que estamos comentando. Y yo ahora les voy a compartir pantalla para mostrarles los pasos a seguir. Díganme si lo ven ahí, si ven bien. ¿Ven, no? Bien. Sí. Bueno, hablando Sí, sí. de clases tradicionales, nos pareció interesante poner algunas fotos de una clase de geografía de 1942 con el mapa como cuestión central. Bueno. Entonces, bueno, una pequeña introducción que hicimos ahí, y fíjense que acá abajo tienen dos cosas. Por un lado tienen actividad, que es donde nosotros hacemos la introducción a lo que queremos. ¿Sí? Hoy les proponemos la escritura de sus cartografías territoriales, que en definitiva es esto que ustedes escribieron, ¿sí? Que en algunos casos me entregaron y que en otros hicieron en borrador, sobre qué geografía tuvieron y qué territorios transitaron. Esto de qué lugares son, cuáles fueron sus recorridos en cuanto a la secundaria, en cuanto al instituto, la universidad, los lugares donde trabajan ahora. Un poco que empiecen a visibilizarnos, porque lo van a compartir esto a los colegas, no solamente a mí, los diferentes territorios que han transitado. Entonces fíjense que ponemos territorios de la infancia, de la adolescencia, de la adultez, de familia, de amigos, de trabajo, pero también territorios anteriores a nosotros, esto que hablamos hoy de la historicidad del espacio, y que de algún modo nos configuran, como pueden ser los territorios heredados, ¿bien? Entonces, eso lo van a tener que representar en un mapa mental. Un mapa mental no es más que una red conceptual, pero sin reglas, digamos, sin conectores, sin nada. La idea, ahora yo les voy a mostrar la mía, para que vean de qué se trata, más o menos. ¿Ven? Esto es algo que yo ya tenía hecho, no habla precisamente de los territorios, pero fíjense que sí habla de la infancia, de la niñez, de la juventud escolar, la juventud universitaria, la práctica docente. Yo esto se lo subí más que nada, no sigan esto como al pie de la letra, sino que lo vean como una muestra de lo que es un mapa mental, donde ustedes van a poner biografía de ustedes, en este caso, y ahí yo le puse como un título de fantasía, desde la pelota de cristal al fango de la práctica. Y ahí empiezan a conectar esos territorios que fueron transitando en su vida y van a empezar a unarlos con esto de la geografía tradicional, del libro de texto, del mapa que marcó su vida, de cuáles son los recorridos que han seguido. Bueno, eso es totalmente libre. Eso básicamente van a tener que contarnos su vida, pero territorial. ¿Se entiende? Entonces fíjense que está como mezclado. Y eso lo van a hacer con una plataforma que se llama GoConquer. ¿La ven ahí? GoConquer. Está escrita igual acá, ¿ven? Les puse el link. GoConqr.com. Y ahí pusimos, donde se podrán registrar fácilmente mediante su correo o Facebook. Ahora yo lo voy a hacer para que lo vean. Y una vez que ingresen, bueno, se los voy a mostrar ahora para que lo tengan bien claro en vez de leerles. Sí. Sí, porque hoy estuve mirando y lo había leído, entre toda la información, no recuerdo en qué parte de la carpeta de geografía, y descargué la aplicación. Y te pide, ¿en el celular? Claro, en el celular lo descargué y te pide un abono mensual, pero para asegurarme, ¿viste? Digo, primero voy a preguntar, no. Es muy poquito, pero yo para no ingresar los datos de la tarjeta, esto es gratis. o viene y es gratis. Debe ser que la aplicación, porque nunca usé la aplicación de teléfono, esto es todo por computadora, la aplicación online. Debe ser que la aplicación te la cobran, pero esto es gratis. Claro. Entonces lo tienen que hacer, gracias por el comentario, porque jamás usé la aplicación del teléfono, pero esto es gratis, por computadora tienen que hacerlo. Entonces se van a encontrar con esta pantalla y van a poner iniciar sesión, arriba, y ahí es lo que les decía yo, pueden entrar con su Facebook, pueden entrar con su mail. Yo tengo creado un usuario, pero pueden hacerlo como ustedes quieran, es muy sencillo. No tienen esos formularios largos que tenés que poner un montón de datos, no, esto es rápido. Iniciamos sesión. Ahí se van a encontrar con esto. Y ahí van a ir arriba, a la izquierda, donde dice crear. Es que incluso está en español, está bueno. Crear. Se les va a desplegar algo y van a poner mapa mental.
y ahí van a poner, ven que dice introduce un título, biografía de tal persona, y abajo le pueden poner incluso a ver si me permite ampliarlo, le pueden poner como había hecho yo, un nombre de fantasía, incluso pueden poner biografía de, o cambiarle el título que ustedes quieran, territorialización de Daniela, ¿sí? O sea, pero pónganme el apellido, es importante que pongan el apellido, territorialización, el título, esto es libre, digamos, no tienen por qué poner biografía de, pueden poner cualquier título. Y después es muy sencillo, para seguir construyendo el mapa, ven que ahí aparece un más, incluso te dice acá, haz clic en este nodo y arrástralo para crear uno nuevo. Hacen ahí, lo arrastran, lo llevan a donde quieran, sueltan y les abre una. Entonces escriben. Si quieren derivar algo de ese, hacen lo mismo, el más y ahí. Y acá lo mismo, pueden sacar otro. Hacen clic en el primero y sacan otro. Y van bajando, entonces sacan de este, sacan uno por acá. ¿Ese ganchito es para algo? El ganchito es para adjuntar algún video, imagen, pero como nosotros vamos a congelar, porque después lo van a descargar, como lo van a congelar, esto es para verlo virtualmente. Pero pueden usarlo para experimentar si lo quieren hacer. Después pueden cambiarle los colores. Hacen acá clic en el globito y ponen acá arriba, le cambian los colores para que quede más lindo estéticamente. Eso jueguen ustedes, pongan lo que quieran. Y bueno, básicamente sería construir el texto que hicieron ustedes en el borrador, pero plasmarlo en un mapa mental. Y después, bueno, ahí me pide, mira, el pago. Vamos a seguir en el gratuito. Y después van a tener que ir acá arriba. Ven que dice acciones, publicado, modo de seguimiento, y van a hacer acá, clic en descargar PNG. Y ahí te descarga la imagen, ¿ven? Ahí ya me la descargó, ¿la ven ahí abajo? Bueno, ahí ya me la descargó a la carpeta de descargas. Una vez que lo terminen, obviamente. Y después, ¿qué van a hacer? Van a ir, me voy a la plataforma. Escuchen después esta poesía que subimos de una poeta. Ya la escuché. Está muy buena porque habla de sus recorridos, está muy buena. La historia de la región. Exactamente. Sí, muy interesante. Bueno, utilicen eso como ayuda. O sea, más que mi mapa mental, utilicen la poesía que les va a ayudar más que mi mapa mental. Y después, bueno, acá voy a poner como ejemplo la comisión 1. Vuelvo a... Esperen, acá. Y voy a ir a donde dice espacio de entrega de mapas mentales sobre territorios. O sea, en la actividad no tienen que entregar nada, solamente leen lo que es la actividad. Probablemente les llegue esa notificación que decía hoy la compañera, pero no le den bolilla. La actividad se entrega acá, en espacio de entrega de mapas mentales sobre territorios. Y acá hoy puse, en este foro insertarán los mapas mentales que realizaron para la actividad obligatoria de la clase 2. La idea es que, y acá también les describo qué es lo que tienen que hacer. La idea es que incrusten la imagen en el mismo foro. Y acá, ¿cómo se hace? Van a tener que responder, colocar un tema de discusión aquí, porque la primera persona lo va a tener que poner un tema de discusión. Y ahí se les abre, ponen el asunto, ponen mi mapa mental, por ejemplo, o mis territorios. Si quieren poner algo en el mensaje, escribir algo, pero lo importante es esto. ¿Ven que acá tiene el icono de imagen? Ponen ahí, insertan la imagen. Esperen que no sé qué pasa. Entonces la entregamos por 2 vías, una por espacio de entrega de mapa virtual y otra a través del foro. No, el espacio de entrega es el foro. Perfecto. Bien. No le pusimos foro, pero es un formato foro. Bien, para que vean lo de los compañeros.
Y para cargar la imagen ponen ahí el iconito ese, buscar o cargar una imagen, ahí les va a abrir una carpeta, bueno, como adjuntan cualquier cosa, suben el PNG que se descargaron, y acá ponen subir este archivo. Ahí lo voy a hacer yo para que vean bien. Esperen que no me acuerdo, en descargas. Ahí está. Subir este archivo, que es como que lo carga la plataforma, y ahí ya me lo cargó. Y en apariencia, no se olviden de poner acá el tamaño más o menos 500 por 500. Se lo va 500 por 343, eso te lo pone solo, para que no sea muy grande. Y ahí te lo inserta debajo del texto que escribieron ustedes de introducción. Y ponen enviar al foro. Eso. Bueno. Pero recuerden, la primera persona tiene que iniciar un tema de discusión. Después el resto le va a responder a esa persona. Bueno, ¿alguna pregunta? Dice Micaela, no me aparece la imagen de la pantalla compartida. ¿Es solo problema mío? No sé. ¿Qué vieron ustedes? ¿Todo el mundo vio la compartida? Lo que vos hiciste. Sí. Sí, se veía bien. Debe ser Veía, sí, Micaela, que por ahí no sé, estás con el teléfono, no lo sé. Y si no, no te preocupes porque esto queda grabado y lo subo después a YouTube. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo quería hacer una pregunta. Sí. Porque esta es mi primer clase, recién hoy pude buscar todo el material y todo, porque la verdad que no, me aparecía todo en correos no deseado, generalmente no lo abro yo, un error mío, y me avisaron recién hoy. Bueno, Natalia, no te olvides de presentarte, porque ahí es donde registramos los que realmente están cursando. Ajá, las actividades anteriores yo las puedo volver, porque me figura un cartelito rojo que dice no entregado, lo puedo entregar igual, aunque esté fuera del tiempo. Lo único obligatorio hasta hoy era presentarse en el foro de introducción, nada más. Ahora lo obligatorio es este mapa mental. Ajá, perfecto. Después nada más. Perfecto. Muchas gracias. No, de nada. No se olviden de leer la entrevista a José Schwarzman, que ahí se los recomendamos en la clase 2, que está muy buena. José Schwarzman, que habla justamente de la enseñanza de la nueva geografía o la geografía renovada. Y otros colegas también me preguntaron que no tenían acceso a la bibliografía. La bibliografía está siempre, el link está en la introducción, y les recomiendo, para que sea más fácil, una vez que entren se descargan todo y ya está. Descargan todos los textos en una carpeta en la computadora y se olvidan, así no tienen que entrar al Drive todo el tiempo. Bueno. Profe, yo estoy igual que Natalia. Sí. Tuve problemas con el alta en la plataforma, así que pude ingresar hace 3 días. Sí. Más que nada, yo hice la presentación, pero quisiera saber el tema de la asistencia de la primera clase. ¿O no hay problemas por eso? ¿O la de hoy? No, la asistencia se registra a partir de la presentación en el foro de introducción, en esto de que ustedes se tenían que presentar, que eso más que nada nos sirve como registro para las personas que dejaron básicamente la licenciatura, o por lo menos la materia, y después la asistencia, de alguna manera, la regularidad se va a conseguir con los trabajos obligatorios entregados. Pero yo no tomo asistencia de los sincrónicos porque son no obligatorios, esa es una política de la UNIPE, que los sincrónicos no son obligatorios. Así que tranquilo con eso. Gracias. De nada. Bueno, ¿Van ¿alguna a pregunta? estar subidos los sincrónicos en algún lugar de la materia? Yo ahora los descargo esto y subo a mi canal de YouTube y ya les pongo el link ahí. Porque me parece que un encuentro de 2 horas va a ser muy pesado para subir un Drive. Así que subo a YouTube y les paso todo. Bueno. Yo porque, hoy llegué a las 7, pero si no estoy llegando 6:30 y esa media horita que me pierdo para poder verla después. Dale. Gracias, Noelí. Ahí están despidiéndose algunos compañeros y agradeciendo, gracias a ustedes por haber acompañado.
Y más o menos el plazo para entregar este mapa mental hasta el jueves que viene, miércoles que viene, es sencillo, habla de su vida, no tiene mucha lectura, así que más o menos una semana, si se pasan un poco no hay problema, ¿sí? Pero vayan entregándolo ahí en el foro y listo. Si no pueden pegar la imagen, ponen el link de Wukong, no pasa nada. Bueno, gente, un gusto haberlos conocido y nos estaremos hablando por escrito y en el próximo sincrónico. Un abrazo grande. Chao, gracias. Chao, hermosa la clase. Gracias. Bueno, Hasta luego. gracias. Hasta luego. Chao, un gusto. Hermosa la Gracias, Natalia. Chao, Javier. Adiós. A la clase. Gracias. Enriquecedora. Adiós. Bueno, muchas gracias. Chao. Gracias. Muy lindo.